Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 en sus artículos 182 y siguientes, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, de la sección cuarta de Impuestos, ordena abrir e instalar la audiencia de juzgamiento y alegaciones dentro de la causa judicial 2015-0066, contentida del medio de control y restablecimiento del derecho, instaurado por José Neuradi Orozco contra Bogotá, Distrito Capital, Secretaría de Hacienda Distrital. Despacho informa que ha designado como secretaria ad hoc a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad o incompatibilidad, manifestación que se entiende surtida con el ejercicio del mismo. De otra parte, en la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandada y el señor agente del Ministerio Público, a quienes se les releva de su identificación procesal por ya estar acreditado en este proceso. E igualmente deja el despacho constancia de que no se encuentra presente, como ha sido su constante, el señor apoderado de la parte demandante, el señor José Orozco Giraldo. En este sentido, el despacho pone de presente que con la expedición de la sentencia en auto separado, el despacho se pronunciará sobre si procede o no la imposición de sanción por inasistencia a la audiencia inicial, conforme lo establece el artículo 180 del CEPAC. De otra parte, el despacho en este 28 de agosto de 2015 a las 10 antes meridiano, da inicio a esta audiencia que fue convocada por decisión tomada en audiencia a las 9, aproximadamente a las 9:50 antes meridiano del día 28 de agosto de 2015. El despacho no observa que exista causal de nulidad que invalide lo actuado, con todo se le requerirá tanto al señor apoderado como al agente del Ministerio Público en ese orden para que manifiesten lo pertinente. Señor apoderado de la parte demandada. Ninguna manifestación al respecto, señoría. Señor agente del Ministerio Público. Sin objeciones, su señoría. Coincide el despacho en que no existe causal de nulidad que afecte la actuación entre el cierre de la audiencia de práctica de pruebas y el inicio de la audiencia de alegatos de conclusiones y de juzgamiento, y por lo tanto autorizados nos encontramos para continuar en diligencia. Procede entonces el despacho a concederle el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandada, para que presente sus alegaciones de conclusión hasta por el término de 20 minutos. Doctor. Gracias, señoría. Hago uso de ese traslado que me da el despacho para presentar las alegaciones finales en los siguientes términos. En términos generales, me ratifico en todos y cada uno de los argumentos que fueron expuestos por este apoderado al momento de contestar la demanda, pero puntualmente quiero referirme a unos asuntos que me llevarán al final de estas alegaciones a solicitarle a su despacho una vez más que niegue las pretensiones de la demanda. Primero que todo, como estamos frente a un proceso en donde se está discutiendo la legalidad de sendas actuaciones administrativas que se dieron como resultado de resolver unas excepciones dentro de un proceso de cobro coactivo, estamos analizando esas
resoluciones frente al ordenamiento jurídico y específicamente frente a las normas que fueron alegadas en la demanda. Sin embargo, entiendo también que su despacho, como se ha manifestado en la demanda, que existió una violación al debido proceso en la actuación administrativa que dio origen a la resolución que impone la sanción, entiendo que se retrotrae la actuación para examinar de cierta manera si existió esa violación al debido proceso al señor José Neoradi Orozco o no. En esa medida quiero manifestar varias cosas. Primero, que dentro del proceso se ha mencionado reiteradamente que existe una falsedad o que existe una falsedad en ciertas actuaciones de parte de la administración. Eso lo manifestó el señor José Neoradi Orozco en la demanda por conducto de su apoderado. Sin embargo, dentro del proceso no se allegó ninguna prueba que demuestre que efectivamente eso se enjuició ante la justicia penal, es decir, que se denunció la supuesta falsedad de la que tanto alega el señor José Neoradi Orozco, aquella que supuestamente ocurrió al momento de un acta de descargos, donde él de manera libre manifiesta que es poseedor del inmueble. En esa acta también quiero llamar la atención, y eso lo reconoce también el apoderado de la parte demandante en el hecho 22 de la demanda, que manifiesta que él no era el poseedor, pero que era un simple tenedor, en donde que era el tenedor de la señora que era la poseedora en ese momento, y que lo único que él tenía que hacer eran las obras. Por eso en esa acta él dijo el valor de la obra y reconoció que sí existía una edificación que se estaba adelantando en ese predio, que no tenía licencia de construcción. Pero lo curioso, señoría, es que la ley 388 de 1997 no exige que la sanción se imponga al propietario o al poseedor. Esa norma, si se hubiese limitado a que la sanción se imponga al propietario o al poseedor, pues hubiese sido muy complicado. La norma establece que la sanción se debe imponer al responsable de la obra, al responsable de la obra. Es decir, si yo contrato a una persona para que realice una obra, esa persona debe verificar que efectivamente existan las licencias de construcción para adelantar la misma. Entonces no es exclusivo para una sanción exclusiva para propietarios y poseedores. En esto llamo la atención del despacho porque sí resulta un tanto preocupante. Primero, que la demanda tiene ciertos vacíos. Se pretenden revivir unas actuaciones que debieron haber sido demandadas en su momento procesal oportuno, no lo hicieron, y tampoco se allegó al despacho y se acreditó al despacho la razón constitutiva de la fuerza mayor o caso fortuito por la que no pudo demandar esa resolución que impuso la sanción ante la jurisdicción de lo contencioso. Esa sanción quedó en firme a pesar de haber sido debidamente notificada al señor José Neoradi Orozco. ¿Qué ocurrió? La estrategia inicial de defensa, en este caso, se da solicitando una prescripción ante la Oficina de Cobros de la Oficina de Ejecuciones Fiscales. Como no fue de recibo esa estrategia, porque existe una indebida contabilización en los términos, como existe una indebida contabilización de los términos de quien asesoró al señor José Neoradi Orozco en ese momento, ellos se van con esa estrategia: vamos a hacer que se declare la prescripción contabilizando los años. Sin embargo, contabilizaron mal el término de ejecutoria. Estaba la administración dentro de los 5 años para notificarle el mandamiento de pago, y después de que se niega esa posibilidad es que viene toda esta otra historia de que se ha vulnerado el debido proceso en la vía administrativa constitutiva de la conformación del acto que impone la sanción. Entonces, esto solicito también que sea tenido en cuenta por el despacho al momento de tomar su decisión. También solicito al despacho que tenga en cuenta que la parte demandante presenta la demanda, pero nunca llega o asiste o comparece a estas audiencias. Se presentó la demanda con ciertas irregularidades, digamos, en su argumentación, que no son suficientes para enjuiciar de manera
razonable los actos administrativos que son demandados en este proceso. Por ello, señoría, ruego al despacho que al momento de emitir esa decisión sean valoradas todas estas circunstancias. Yo sé que es un caso especial, yo sé que porque se menciona la violación al debido proceso se hace esta especie de este retroceso en el análisis de actos administrativos anteriores que han debido ser demandados y que no lo hizo el demandante, pero considero que también se deben tener en cuenta esas circunstancias que presento en estos alegatos para que su despacho niegue las pretensiones de la demanda, señoría. En esos términos dejo presentados los alegatos de conclusión. Muchas gracias, doctor. Señor agente del Ministerio Público, por favor. Muchas gracias, su señoría. Para esta delegada, una vez analizadas los argumentos de la parte demandante y los expuestos en la contestación de la demanda por el extremo demandado, puede concluir que se trata precisamente de unas pretensiones de la nulidad de unos actos administrativos que conllevaron a la firmeza de una sanción por parte de la administración y en contra de la que demandado. Este ministerio analizando las pretensiones principales, porque hace pretensiones principales y secundarias el demandado, él pretende que por la vía administrativa se pretenda la nulidad de los actos administrativos acusados por parte de la jurisdicción administrativa cuando no existe prueba siquieramente sumaria donde se demuestre que el extremo demandante interpuso los recursos en su derecho de recurrir cada uno en sede administrativa en la etapa preliminar de esta sanción que se le estaba adelantando. Lo que significa que no es en esta oportunidad en donde ya se adelanta un cobro ejecutivo por unos títulos que ya cobraron vigencia y que no se atacaron en su oportunidad. Entonces pretende que el juez administrativo anule unos actos administrativos cuando él no los recurrió en su oportunidad y entonces estaría alegando su propia culpa, razón por la cual este ministerio concluye que las pretensiones, como son tan precisas en tratándose de la nulidad de unos actos administrativos que tuvieron su oportunidad, que tuvieron su ritual administrativo, no abordando la parte procedimental de los mismos, pues como lo digo, en esta oportunidad no es procedente hacer el análisis de ellos, sino la viabilidad de la revocatoria de los mismos después de haberse ya reseñado la prescripción para poder solicitarla. Por tal razón, se conceptúa en el sentido de que las pretensiones de la demanda en esta oportunidad no están llamadas a prosperar y en estos términos rindo los alegatos, su señoría. Muchas gracias al doctor Cavepía. Una de las situaciones que hoy se está presentando en la práctica de lo contencioso administrativo y sin que esto signifique la posibilidad siquiera de limitar el derecho de las partes en el ejercicio de su defensa, es que en los procesos de cobro coactivo hay una mixtura a partir de la ley 1066 de 2006, en su artículo 5, porque la sección cuarta de impuestos se estaba llevando antes de esa reforma, especialmente procesos coactivos o de jurisdicción coactiva, inclusive se decían como segunda instancia, y se estaban llevando prácticamente en los términos del Código de Procedimiento Civil. A partir del 2006, esa segunda instancia para la jurisdicción o los cobros coactivos desaparece y se reemplaza
porque el juez de lo contencioso administrativo conocía de las acciones o llamados medios de control contra ciertas decisiones en el cobro coactivo, pero bajo el procedimiento del estatuto tributario. Con lo cual se genera un cambio muy importante, porque se aleja el proceso de cobro coactivo del Código de Procedimiento Civil. Y por lo tanto, lo primero que se tiene en cuenta es que el juez contencioso administrativo en esta nueva dinámica no es segunda instancia de la administración. En segundo lugar, como ya reseñábamos, para la aplicación del procedimiento de cobro coactivo aplica fundamentalmente el estatuto tributario. Consecuencia de lo anterior, los actos proferidos en el procedimiento de cobro son obviamente no judiciales sino administrativos, y en su mayoría son actos de trámite, y en segundo o en tercer lugar solamente son objeto de recurribilidad unos pocos actos, entre ellos el que resuelve las excepciones contra el mandamiento de pago, con lo cual el mandamiento de pago no es recurrible en la antigua vía gubernativa, y lo que es controlable por parte de la jurisdicción es el acto que resuelve las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución, así como el auto que aprueba la liquidación del crédito y el remate por ampliación de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo. Pero en esta dinámica aún más importante resulta el tema de que evidentemente la estructura del estatuto tributario aplicable al asunto nos lleva a una distinción entre la fase de formación del acto administrativo que va a servir de título ejecutivo y el acto administrativo con que se inicia el proceso de cobro, que es el mandamiento de pago. Este mandamiento de pago no puede existir sin que haga presencia efectivamente un título ejecutivo en firme, y esto implica la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Y por disposición del estatuto tributario, pues resulta evidente que al tenor del artículo 829-1, que leo textualmente, dice: en el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. Por lo tanto, ello significa que todas las intervenciones o argumentos que la parte deseaba realizar frente a la conformación del título ejecutivo en principio deben discutirse allí, de manera de que por ello el artículo 831 del Estatuto Tributario solo permite unas contadas excepciones contra el mandamiento de pago. Son en este caso 7 inicialmente, y se agregan 2 en el caso de deudores solidarios. Y en este evento, digámoslo, pues está la prescripción de acción de cobro, la falta del título ejecutivo o incompetencia, o la falta de ejecutoria del título ejecutivo, entre otros. Obviamente, lo primero que quiere destacar el despacho antes de entrar a un análisis más de fondo es que encuentra que los argumentos manifestados por la parte como efectivos contra el mandamiento de pago realmente se distancian parcialmente de los que trae
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo e inclusive parcialmente a los mencionados en la solicitud de audiencia de conciliación ante el Ministerio Público. Sin embargo, bajo una interpretación integral y bajo el entendido que la demandante lo que expresa es la ilegalidad de los actos, bajo la tesis de una violación al debido proceso, al derecho de defensa, el despacho lo que ve esa relación de los hechos expuestos y esos fundamentos antes acotados es que evidentemente se ampara bajo cualquier otro elemento de defensa que le permita aducir esa violación, y por lo tanto el despacho se abstiene de reconocer de oficio en esta ocasión un indebido agotamiento de la vía gubernativa. Si fuéramos bajo una tesis estricta, lo debería de reconocer, porque entiendo que hay una relativa disconformidad entre esos argumentos presentados ante la administración, ante la conciliación y ante este despacho, aunque los de la conciliación sí coinciden parcialmente, por supuesto, con los de la demanda. Ahora bien, cuando se alega la falta de ejecutoria del título ejecutivo, de una u otra manera lo que la parte busca es manifestar que no hubo notificación. Entonces, en ese sentido, si no tuvo la oportunidad la parte de conocer el título ejecutivo, pues mal pudo haber aducido algún elemento en su favor de defensa en la oportunidad procesal, que obviamente cuando, según él, vendría a conocer del título ejecutivo o de la existencia del título ejecutivo, en el momento en que evidentemente le fue notificado el mandamiento de pago. Entonces, en este sentido, el título ejecutivo no le sería oponible, en principio no sería causal de nulidad, y en esto quiero hacer una diferenciación entre la materia tributaria y la materia de determinación sancionatoria en infracciones urbanísticas, porque si fuera en materia tributaria, la notificación extemporánea de los actos de la administración sí genera nulidad, a punto tal que da la ocasión de la existencia del silencio administrativo positivo. Por lo tanto, si no se le hubiera notificado, por ejemplo, una liquidación oficial de revisión, o mejor, el recurso de, una liquidación oficial inclusive, o un recurso de reconsideración oportunamente, eso podría generar nulidad. Sin embargo, aquí hay una dicotomía. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar en íntegro el estatuto tributario al acto de determinación de la sanción urbanística por infracción de las normas urbanísticas, en tanto que ello tiene otra regulación distinta, y por lo tanto solamente me queda aplicable el estatuto tributario única y exclusivamente a la fase del procedimiento de cobro coactivo. Por lo tanto, reitera el despacho que no sería causal de nulidad en los términos del artículo 730 del estatuto tributario, pero ello no resta para decir que de configurarse tal causal había una violación al debido proceso. Ahora bien, en este sentido, la Corte Constitucional, con sentencia del magistrado Barrera Corbonell en el año 99 aproximadamente, cuando analizó el artículo 137.4 del decreto 01 del 84, hoy misma norma que se contiene en el artículo 167.4, si la memoria no me falla, o 162.4, por favor, doctora, verifíqueme qué artículo. Pues la Corte Constitucional lo que encontró es algo sencillo. Cuando están en juego derechos fundamentales de aplicación inmediata
aun cuando no haya cargo de violación ni mención de la norma, el juez de oficio deberá declarar la nulidad de los actos administrativos. Sin embargo, en este caso, la eventual inexistencia de una notificación del acto de determinación resulta inexistente o por lo menos contraria a las pruebas que obran en el expediente, en tanto que, en primer lugar, para el acto de determinación, o mejor, el de imposición de la sanción, aparece en el plenario citación a notificación personal de la resolución 756 que impuso la sanción urbanística, y por el otro lado, ante la imposibilidad de obtener la comparecencia de la demandante, se produjo un edicto emplazatorio, y en ese edicto emplazatorio aparece la fijación y desfijación, y el edicto emplazatorio evidentemente pues es una forma subsidiaria de la notificación personal. Al revisar la notificación personal, que es la principal, aun cuando el despacho encontrare algún elemento de deficiencia en la citación para notificación personal, esta realmente viene a no tener ningún efecto, por cuanto la demandante fundamentalmente con posterioridad interpuso una revocatoria directa contra la resolución sanción. Y bajo el principio de lógica formal, de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, pues no es posible que la parte aduzca oponerse contra un acto por violación al debido proceso, ¿cierto?, pero a su vez desconozca y manifieste que no conoce el acto. Pero aún así, evidentemente, la obligación de la parte en el momento de interponer la revocatoria directa era manifestárselo a la administración, para así lograr la restitución del término. No aparece en el expediente dicha circunstancia, y por lo tanto, aun cuando aún en gracia de discusión aceptare que hay restitución del término a partir de ese momento, pues no aparece constancia del agotamiento de los recursos, ¿cierto?, de la vía gubernativa, y por lo tanto no resultaba en principio demandable la resolución sanción. Y en esto, esa resolución sanción no aparece demandada en este acto, perdón, en esta demanda. Así las cosas, no puede validarse la tesis de falta ejecutoria del título ejecutivo, porque evidentemente a partir del momento en que la demandante presentó la solicitud de revocatoria directa, debe entenderse notificado por conducta concluyente del mismo, porque evidentemente manifestó las deficiencias que la actuación de la administración tenía, y uno solamente puede alegar las deficiencias del acto administrativo si y solo si conoce la existencia del acto administrativo. Ello implica no solamente reconocer la falta ejecutoria del título ejecutivo, sino la posibilidad de revisar, aun cuando no estuviera demandado en este acto, lo atinente fundamentalmente al contenido de los actos sancionatorios. Ahora, siempre se le ha exigido al juez decidir conforme al imperio de la ley, pero también se le exige al juez decidir conforme a un principio tutelar, que es la esencia de la sustancia o la materia sobre la forma,
y en este sentido la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instaurada para la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas, y en este sentido complementariamente las normas de carácter procesal son un instrumento para la realización del derecho sustancial, y que por lo tanto el juez no podría tener de paramento la norma adjetiva para impedir la discusión de asuntos de especial trascendencia que darían a reconocer el derecho sustancial so pena de aplicar un exceso de rigor formal. Dice la parte que él no es poseedor, dice la parte que él fue juzgado y condenado por una conducta que no podía cometer, pero olvida la parte que una vez revisado el expediente no encuentra este despacho constancia alguna en las actas, en las diligencias y en las actuaciones que realizó ante la administración de que hubiera dejado una reserva o una constancia frente a la posición en la cual fue vinculado a ese proceso. Así las cosas, como ese documento no fue tachado de falso, esto es, ¿ese documento cuál es? El acta de descargos. Como tampoco se encuentra al finalizar la diligencia de descargos una constancia en ese sentido, y al contrario, lo que se encuentra una manifestación de adquisición de la posesión por compra a quienes, la señora Sedano, a quienes posteriormente les fue reconocido su derecho de dominio por sentencia judicial, pues es evidente que no encuentra asidero su posición para aplicar y reconocer algo que no está probado. Y es que el medio documental, que es la única prueba en este momento, no permite ninguna otra situación distinta sobre los hechos, pero adicionalmente tampoco es creíble que uno rinda unos descargos y que aparezca ante una autoridad por situaciones que no tienen ninguna relación, y por lo tanto cuando uno es citado, pues si es requerido por la autoridad en una condición a la cual no le corresponde, el mínimo deber de prudencia que debe tener una persona que va a ser sancionada fundamentalmente es manifestar que contra ella no procedería a la sanción, pero en el acto, y no identificarse como poseedor de un bien para posteriormente querer recoger sus afirmaciones sin ni siquiera haber tachado los documentos de falso o haber obtenido la declaratoria de nulidad, la declaratoria de falsedad en la realización de esa audiencia. Así las cosas, el despacho no encuentra elementos de juicio que le permitan fundamentalmente darle respaldo a las afirmaciones de la parte demandante, y en consecuencia negará las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. No habrá condena en costas conforme a la reiterada jurisprudencia del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, en materia de costas. Así las cosas, el despacho considera haber cumplido el objeto de la presente diligencia, emitiendo el sentido del fallo. Agradece el despacho al señor apoderado de la parte demandada, al señor agente del Ministerio Público, y les ruego permanecer unos minutos para la redacción del acta. Igualmente se notificará la presente por el correo electrónico que aparece registrado en la audiencia inicial,
Y bueno, no siendo otro el objeto, damos concluida la presente. Muchas gracias.